mundo. Pero considero necesario el conocer también cuál es la situación que se vive en nuestro país, que a pesar de no llegar al extremo de algunos otros países donde la homosexual está directamente prohibida por parte de las leyes, la situación tampoco pinta un panorama muy bonito que digamos. Tenemos acá en el set a Henry España, él es de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos con nosotros para hablar un poco sobre la situación de la comunidad LGBTIQ en Guatemala. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto estar acá, que estés con nosotros. Gracias por atender igualmente a nuestro llamado. Bueno, iniciemos hablando un poco, porque muchas personas me están escuchando a mí hablar ahorita sobre comunidad LGBTIQ, pero realmente, ¿qué significa todo esto? Claro, pues en la institución del Procurador de los Derechos Humanos se cuenta con una defensoría especializada para atender casos de personas de la diversidad sexual o personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. La CU también se está utilizando e implementando en distintos países, ¿verdad? Pero principalmente los casos que nosotros hemos identificado han sido, por ejemplo, de poblaciones de mujeres lesbianas, hombres gays y personas trans. Ahora la pregunta directa. ¿Hay discriminación en Guatemala en contra de la comunidad LGBTIQ, Henry? Sí existe discriminación en Guatemala y existen datos acerca de denuncias de discriminación en contra de las personas LGBTI. Como te comentaba, las poblaciones que son principalmente afectadas, las diría en orden, serían las personas trans, las mujeres trans principalmente, los hombres gays y las mujeres lesbianas, ¿verdad? Existen distintos casos. Nosotros consideramos que la población LGBTI ha sido situada en un contexto de vulnerabilidad. Y esto es debido a las altas cargas de estigma, discriminación y prejuicios que tiene la sociedad en contra de estas personas. La discriminación no solamente se da en el trabajo, se puede dar también en la educación, en la misma familia y en general en distintos ámbitos. ¿Qué situaciones pueden considerarse discriminación? Pues es la limitación de algún derecho específico, de alguna libertad. Por ejemplo. Por ejemplo, no permitir ingresar a un establecimiento educativo a un adolescente por su orientación sexual o a un estudiante universitario, o ser despedido a causa de una orientación sexual. Lo difícil es comprobarlo, ¿verdad? Pero los casos se dan. ¿Y si hay casos en Guatemala? Si hay casos en Guatemala de discriminación. ¿Cómo se podría comprobar entonces un caso de discriminación? Eso depende de la investigación que se tenga que se realiza, ¿verdad? Ya sería el Ministerio Público. Nosotros como institución, cuando recibimos las denuncias por discriminación, lo que hacemos es referirle al Ministerio Público principalmente. También actuamos nosotros y buscamos, cuando se viola algún derecho humano, pues alguna solución y alguna intervención por parte de nosotros, ¿verdad? Pues claro, también algunas parte del Ministerio Público. Sí, claro, y también algunas acciones de prevención para que no se den estos casos de discriminación, como la educación hacia las personas o alguna clase de incidencia que se pueda realizar. Claro. Ahora, ¿hay datos sobre este tipo de denuncias, Henry? Sí, bueno, la institución del Procurador a través de la Defensoría cuenta con 76 denuncias hasta el día de hoy, desde la creación de la Defensoría, en general, ¿verdad?, de violaciones de derechos humanos a personas LGBTI. El Ministerio Público ha modificado su sistema de registro de información para registrar las denuncias. Y de esta forma, pues ahora se puede identificar cuando una persona pertenece a uno de los grupos LGBTI. De esta forma, ahora hemos podido obtener datos de cuántas denuncias ha tenido el Ministerio Público. Por ejemplo, en cuanto a discriminación, durante el año 2016 han sido 13 casos, 13 denuncias por discriminación, solo durante el 2016. Ya, pero creo que hay un subregistro, hay muchas personas Totalmente. Que no hacen denuncias. Claro, además también es importante resaltar que más allá de la denuncia también es importante toda la investigación y una sentencia, por ejemplo, en cuanto a discriminación. Claro. Hablando un poquito sobre las leyes que hay en Guatemala, veamos lo que está pasando alrededor del mundo, pero hablando sobre nuestro país, las leyes en Guatemala muestran un avance o un retroceso en los últimos años en cuanto a materia de la comunidad LGBTIQ. No existe ninguna ley en Guatemala que mencione específicamente a las personas LGBTI, que las mencione de forma expresa, o el tema de orientación sexual o identidad de género, expresión de género. Pero hay algo muy importante que mencionar. Todas las leyes en Guatemala protegen a todas las personas, incluyendo a las personas LGBTI. Si bien es cierto, algunas personas hablan de crear derechos especiales, no se trata de crear derechos especiales, se trata de identificar también
que existen grupos de la población que necesitan atención de forma más específica y serían normas específicas que existen en otros grupos, por ejemplo, como mujer o como niñez, ¿verdad? Claro. Entonces, no mencionan de forma expresa, pero sí protegen a todas las ¿Se podría personas. hacer más, Henry? Y es importante, perdón. ¿Se podría hacer más? Sí, claro, se podría hacer más. Por ejemplo, en el Congreso de la República se está hablando sobre modificar, incluir dentro de las circunstancias agravantes del Código Penal, cuando los delitos de las agresiones o la discriminación sea motivada por la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Eso se podría hacer para que esta clase de casos tengan una sanción un poco mayor. Ahora, ¿y esta iniciativa cuánto tiempo lleva engavetada? Pues más allá de una iniciativa, te diría que fue este año y es un proyecto que se ha presentado, que nosotros lo hemos conocido por trabajar el tema, ¿verdad? Y también a través de los medios de comunicación, y pues eso tiene una discusión, no está presentado como una iniciativa propiamente, creo yo, pero eso lleva a una discusión mucho mayor. La propuesta, muy sí, básica. claro. Claro. Bueno, hablando sobre las leyes específicamente, en lo que estamos hablando, ¿las leyes en Guatemala discriminan? ¿Hay alguna discriminación? No, ninguna ley. Alguna ley que sea propuesta y que discrimine, pues es considerada como inconstitucional, por ejemplo, ¿verdad? Si trata de restringir algún derecho de alguna población específica. Yo creo que más allá de hablar de si las leyes discriminan, es importante hablar de cómo se deben de aplicar las leyes y de cómo todas las personas y las personas LGBTI deben de saber que las leyes los protegen y que pueden denunciar y que estas leyes, aunque no las mencionen de forma expresa, sí tienen un marco legal que los protege ante cualquier agresión que vivan, ¿verdad? Claro, es bastante importante el conocer esa situación. Hablando un poquito sobre la población LGBTIQ en Guatemala, ¿hay algún dato estadístico de qué porcentaje de la población pertenece a esta categoría? ¿Hay algo así muy general? En Guatemala es difícil contar con datos estadísticos en general, ¿verdad? De población. De hecho, hasta el día de hoy creo que no sabemos cuántos habitantes somos en general, claro. Pero tampoco contamos con un dato de personas LGBTI. Lo que podemos decir es que existen personas LGBTI en el ámbito público, en el ámbito privado, en distintos espacios, ¿verdad? Y no existe, como te digo, un dato estadístico específico. Actualmente algunos sistemas de registros, por ejemplo, de denuncias, nos permiten ver datos estadísticos de qué es lo que denuncian las personas LGBTI, de qué son víctimas, pero realmente estos datos no. Número de población no. En el próximo censo, el cual se está empezando el proceso, tampoco se está registrando. Te diría que desconocería, pero también sería un análisis que se tendría que ser más profundo, atendiendo a la privacidad de la persona, pero también de cómo se recabaría la información, ¿no? Claro, así es, porque muchas personas no se sienten confiables en revelar su... Nosotros consideramos que para hablar de personas LGBTI lo principal es que la persona se autoidentifique como tal y no asumir la orientación sexual, porque eso sería actuar en base a prejuicios, ¿verdad? Como en base a su expresión de género, a cómo la persona actúa o a cómo la percibimos. ¿Hay garantías en Guatemala para que una persona pueda expresarse libremente? ¿Una persona LGBT? Una persona LGBTIQ. Sí hay garantías para que una persona pueda expresarse libremente. Lo que sucede es que también existen actitudes por parte de autoridades, por ejemplo, de autoridades podremos hablar de agentes de Policía Nacional Civil, de agentes de municipalidad, que no permiten que se den estas garantías. Claro, personas que actúan de forma individual. Claro, por ejemplo, las expresiones, las muestras de amor en público entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Claro, es algo. ¿Hay denuncias sobre ello? Sí, se han contado con denuncias sobre ello. Claro, es importante conocer esto porque muchas personas tal vez tienen temor incluso de salir. Personalmente, una vez yo estaba con mi novia en un centro comercial e intentaron sacarme simplemente por realizar una muestra de afecto en público. Entonces realmente eso me abrió los ojos a mí en cuanto a la realidad de la discriminación que hay en Guatemala. Ahora, ¿cómo proceder en un caso de esto? Si hay alguna persona que nos está viendo en este momento que tal vez tiene miedo o en algún momento le ha pasado, ¿qué es lo que procede ante algún caso de discriminación concreto? Las personas LGBT en Guatemala tienen que saber que existen instituciones que trabajan a favor de toda la población, incluyendo a las personas LGBTI libres de discriminación y libres de prejuicios. Cuando estos casos se dan es importante hacerlo de conocimiento de las autoridades. Si no son constitutivos de un delito,
si son ejercidos por algún funcionario o algún empleado público, es importante hacerlo conocimiento en la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Contamos con un call center, el 1555, es un número al que se pueden comunicar, las denuncias pueden ser hasta inclusive de forma anónima. Entonces es importante hacerlo de conocimiento de las autoridades y dar el seguimiento. En Guatemala existen muchas personas que trabajan a favor de las personas LGBTI, de organizaciones sociales, asociaciones de abogados y las instituciones públicas, que también orgullosamente podemos decir que trabajamos a favor de todas las personas sin discriminación alguna. Ahora, si hay alguna persona que está viendo alguna situación de discriminación, es testigo, ¿qué puede hacer esa persona? Denunciarlo. Lo mejor es denunciarlo. Lo importante es también entender que no se puede obligar a denunciar a una persona. Pero cuando se identifica la violación de un derecho humano o de un delito, se puede hacer la denuncia. Como, repito, a la institución del procurador es una institución a la que se puede hacer la denuncia hasta de forma anónima, por una llamada telefónica, lo cual es bastante viable. Claro, eso es lo bueno, saber que se tienen los mecanismos para poder realizar una denuncia y que hay instituciones que están trabajando, tanto como la PDH, el Ministerio Público, que en tal caso tendría que entonces iniciar una investigación, ¿no? Claro. Bueno, hablemos un poquito entonces sobre los acuerdos que ha firmado Guatemala a nivel internacional. Ahora, hablando sobre derechos, decías que los derechos son para todos los ciudadanos, incluyendo a las personas de la comunidad LGBTIQ. ¿Hay algún derecho para la cual la comunidad LGBTIQ no tenga acceso? ¿Algún derecho específico? ¿Algún derecho específico? ¿Algo es que se ven limitados, como por ejemplo, es importante hablar que la discriminación o el problema con que viven las personas de la diversidad sexual o las personas LGBTI se da desde el hogar. Entonces, desde el hogar puede darse, por ejemplo, la expulsión del hogar o se ven forzados a abandonar el hogar. En ese caso, pues pierden un derecho a tener una familia, viven en un contexto de calle, pierden un derecho a la educación, pierden un derecho al trabajo, claro. No vamos a hablar del acceso a la justicia, el acceso a la salud. Entonces es una cadena que tenemos que ver desde dónde inicia y quizá no existe algún derecho a que no se tenga acceso propiamente, sino que se violentan. El contexto en el que viven las personas LGBTI no permite que puedan acceder a distintos derechos y al desarrollo. Y esto claro. Es totalmente, es la línea de trabajo en la que nosotros tenemos, ¿no? Garantizar que las personas LGBTI puedan acceder a los derechos como cualquier otro ciudadano y puedan ser personas que tengan un libre desarrollo y que puedan vivir en una sociedad en paz. Claro, ahora otro de los temas que últimamente se ha hablado bastante, ha estado también en los medios de comunicación y en la opinión pública, es el tema del matrimonio igualitario. ¿Qué es el matrimonio igualitario? El matrimonio igualitario es el nombre que se le ha dado al reconocimiento de la unión legal entre dos personas del mismo sexo bajo el nombre de matrimonio. Pero también existen otras figuras que se ha trabajado en otros países, como lo es la unión civil, por ejemplo, claro. Que también regula la unión entre personas del mismo sexo. Ahora, acá en Guatemala, que las personas homosexuales no puedan casarse, porque no existe el mecanismo actualmente. ¿No es eso desigualdad, parte de la desigualdad? Ese es un análisis que se realiza, el hecho de que no, porque la ley lo que regula es el tema del matrimonio, va como la unión entre un hombre y una mujer. Claro. Por ejemplo, este año se está presentando o se está discutiendo en el Congreso de la República por la diputada Sandra Morán el tema de la unión civil entre personas del mismo sexo. Que lo que busca es no solamente el reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo, sino que además acceder a todos estos derechos económicos, hereditarios y patrimoniales de los que se deriva el matrimonio, ¿verdad? Claro, entonces, ¿habrá posibilidad de que se llegue a aprobar el matrimonio igualitario en Guatemala? Esa es una discusión que se debe realizar en el legislativo. Es una discusión que se debe realizar bajo qué figuras la sociedad civil o la comunidad LGBTI lo plantea, bajo una figura de unión civil o una figura de matrimonio, y eso dependería de una discusión que se realice en el Congreso de la República. Ya, claro que sí. Para poder hablar esto, ¿las personas transexuales se podrían casar? ¿Hay algún mecanismo actualmente bajo nuestra legislación? Las personas ¿Transgénero? Es que el tema con las personas transgénero
Ahí tenemos que hablar también de la identidad de las personas transgénero y creo que es un tema, porque estaríamos hablando de una persona transgénero que se estaría casando, por ejemplo, con un hombre. Pero creo que más allá del tema del matrimonio de las personas transgénero es importante hablar, por ejemplo, del derecho a la identidad de las personas trans, del derecho que tienen actualmente a poder contar con un documento de identificación, el realizar su cambio de nombre, contar con un documento de identificación, perdón, en donde su apariencia física en la fotografía sea como ellas quieren, sea femenina. Que se les trate como tal, aunque en Guatemala no existe una ley específica que regule cómo se va a identificar el sexo de la persona, ¿verdad? Claro, esa es la situación que pasa. Hablando un poquito sobre, regresando a estos crímenes de odio, hablando sobre estas denuncias, ¿hay crímenes de odio? ¿Suceden crímenes de odio en Guatemala? Bueno, para hablar de crímenes de odio es importante mencionar que ha sido un término que se ha debatido en distintos países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora habla o propone el término de crímenes basados en prejuicio o violencia basadas en prejuicio también. Se refiere a que estos crímenes no son motivados propiamente por el odio, sino que son motivados por aquellas agresiones basadas en las percepciones negativas por generalizaciones falsas que se tienen contra las personas, por ejemplo, en este caso LGBTI, que también se podría dar contra otros colectivos, ¿verdad? Claro. Derivado del acercamiento que hemos tenido con organizaciones sociales, con la sociedad LGBTI y del trabajo que ha realizado la Defensoría, podríamos decir que sí existen crímenes de odio o crímenes basados en prejuicio en Guatemala. Sin embargo, una vez más, esto es trabajo del ente investigador o de la institución investigadora con el Ministerio Público, porque durante la investigación es donde se debe determinar si el crimen o la violencia, por ejemplo, si no es un crimen propiamente, fue generado porque la persona, la víctima, tenía una orientación sexual no heterosexual, o era una persona trans por el tema de su identidad de género, o hasta por su expresión de género. La persona no necesariamente tendría que ser parte de la comunidad LGBTI, pero por el hecho de que se le perciba como tal, pudo haber sido víctima de alguna agresión o alguna violencia. Claro, ahora hablando un poquito sobre la situación, ¿cómo ve la Procuraduría de los Derechos Humanos la situación de la comunidad LGBTI en Guatemala en general? En general consideramos que han habido algunos avances. Por parte de algunas instituciones públicas que han modificado, por ejemplo, sus protocolos de atención a las personas, en donde se respeta el derecho a las personas de la diversidad sexual. También instituciones como el Ministerio Público que cuentan con una circular para la atención de personas LGBTI, que su personal ha sido capacitado en cuanto a la atención a estas personas. Los sistemas de registro del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, de la Inspección General de Trabajo, que ya cuentan con estas modificaciones donde no solamente pueden registrar a las personas como LGBTI, sino que también para que las puedan registrar y puedan utilizarlo, tienen que recibir una capacitación y de esta forma las personas pueden saber cómo atenderlas. Han habido avances, sin embargo, hace falta mucho por hacer, hace falta mucho trabajo para garantizar que todas las personas LGBTI puedan tener acceso a todos los derechos, a un libre desarrollo y puedan vivir en un país en donde se les garantice también la vida y donde se garantice la protección a su integridad física y el ejercicio de sus derechos humanos. Acciones concretas que se podrían cambiar para ir terminando la entrevista, Henry. Acciones concretas que se podrían hacer. Actualmente, los medios de comunicación en el abordaje de estos temas, creo que son acciones que no van a ser una ley, que no lo hace una institución pública propiamente. El hecho de que los medios de comunicación aborden estos temas también ayuda a que llegue a los rincones de la población y que la gente pueda tener información al respecto. Consideramos que la discriminación o los prejuicios son basados también por la falta de información. Y creo que estas acciones también son buenas. Por parte del Estado de Guatemala, por ejemplo, una política pública a favor de las personas LGBTI que se ha ido trabajando entre organizaciones sociales y el Estado de Guatemala, es importante hacerlo, continuar con los temas de capacitación hacia personas LGBTI, legislar a favor de las personas LGBTI, podrían ser acciones concretas con las que podríamos mejorar las condiciones de las personas LGBTI.
Gracias por estar con nosotros acá de Gracias por la invitación. Henry España, de la Defensoría de la Diversidad Sexual, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Un gusto tenerte acá. Sabes que las puertas están abiertas. El gusto es mío, gracias.